A finales del Renacimiento ya tenemos un conocimiento bastante preciso de la anatomía y de la fisiología del cuerpo humano, especialmente de la circulación de la sangre, tanto en su circuito pulmonar o menor como en su circuito sistémico o circuito mayor, ese movimiento continuo de la sangre. Pero es precisamente en el siglo XVIII, fundamentalmente a finales del XVIII y el XIX, donde la medicina da un salto cualitativo muy importante, porque la tecnología se pone al servicio de la medicina y en concreto estamos ya hablando del microscopio. Con el microscopio se comienza a identificar y definir enfermedades que ocurren y que se desarrollan en el cuerpo humano. El diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades es lo que entendemos por la patología. Esto se explica en la carrera de medicina y es lo que se llama en la historia de la medicina moderna. Y es lo que vamos a hablar en el capítulo hoy. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático también de cardiología de la Universidad Complutense. Seguimos aquí en la Biblioteca de la Historia de la Medicina de la Universidad Complutense y vamos a empezar con las aportaciones de esta herramienta diagnóstica que es el microscopio y las que hace un médico famoso alemán, Rudolf Virchow, que es capaz y define por primera vez que el cuerpo humano está formado por células, que tienen un núcleo, que tienen un citoplasma, etc., y que las células varían en función del órgano que esté. No son lo mismo las células de la piel que las células del corazón, o las células del hígado, o las mismas células del cerebro. Lo que está claro es que ya comenzamos a conocer en tamaño microscópico el cuerpo humano. No es la anatomía de Leonardo da Vinci, con esos dibujos magníficos. Estamos ya entrando en detalle anatómico y funcional del cuerpo humano. Pero es que unos años más tarde, con el mismo, diríamos, técnica microscópica, pero diferente concepto, se ve que esas células del cuerpo humano pueden ser invadidas por unos elementos más pequeños que se llaman microbios, y estos microbios pueden ser pues, bacterias, pueden ser parásitos, más tarde, mucho más tarde, se identificarán los virus y que las invaden y las dañan y las enferman. Y esto produce las enfermedades infecciosas. Estamos hablando de Pasteur, el famoso microbiólogo francés, estamos hablando del doctor Waxman, estamos hablando del Fleming, el inventor, no el inventor, el que descubre y el que desarrolla antibióticos. O sea que estamos en una época de enfermedades infecciosas, estamos identificando organismos infecciosos, pero al mismo tiempo estamos viendo que estos organismos infecciosos podemos frenar su crecimiento en un medio adverso y ahí se van a identificar los antibióticos. Pero más tarde se van a desarrollar las vacunas que tantos millones de vidas, sobre todo en edad infantil, han salvado en la historia de la humanidad. La contribución de la microbiología de esta especialidad ha sido decisiva en la medicina moderna. No olvidemos las grandes epidemias que arrastraban tras sí millones y millones de muertos. Estas observaciones creó también otra disciplina que se llama la epidemiología, tan importante en la salud pública y que cada 2 o 3 años tenemos advertencias aquí de que si tenemos problemas infecciosos que nos pueden venir gripes de determinado tipo. La epidemiología, si la unimos a observaciones, las del botánico Mendel, con las teorías de los guisantes lisos y rugosos y las leyes mendelianas y las más recientes aportaciones de los cromosomas, de los genes, del ADN, pues va a originar la disciplina que se llama la genética, ¿no? Que es una de las especialidades médicas en mayor auge, tiene su base o tiene su origen precisamente en esas observaciones epidemiológicas. Pero vemos también que no solamente es tecnología, es química también. Y
el uso de agentes como el óxido nítrico, el éter, el cloroformo, que unido con simplemente algodón era capaz de anestesiar. Y esto lo utilizaron los dentistas en el finales del XVIII y en el XIX, y se introduce por primera vez lo que es la anestesia. Primero fue anestesia local, pero más tarde fue anestesia general con sedantes que se administraban por vía intravenosa, y eso permitió el abordaje de la cirugía, de cirugías mayores. Esta fue una contribución fundamentalmente a nivel americana, en la ciudad de Boston, en el hospital, el Mass General Hospital de Harvard. Fue quizá la contribución más importante, sobre todo en aquella época, de Estados Unidos a la medicina. Pero también en otros países, como en Alemania, pues Röntgen descubre y desarrolla los rayos X. Los rayos X pues, nos va a permitir ver ya parte del interior del organismo. Los rayos X han tenido múltiples aplicaciones, pero una de las fundamentales ha sido la medicina. La endoscopia, la primera de ellas, muy antigua, finales del XVIII, es la otoscopia, que lo utilizaban los otorrinos para ver el oído, pero también el laringoscopio para ver la laringe, incluso el esofagoscopio, el gastroscopio para ver el estómago, que ha terminado con el colonoscopio. Pero y en el corazón se describe por primera vez un médico francés, Laennec, describe en el siglo ya finales del XVIII, primeros del XIX, el estetoscopio. ¿Y qué pretende con ese estetoscopio o fonendoscopio también, que se llama, que todos ustedes conocen y es símbolo del médico que lo tiene colgado aquí en el cuello y en la bata? Pues pretende explorar el corazón desde fuera para oírlo, los ruidos que produce dentro el corazón y el pulmón. Si el pulmón está encharcado, si hace ruido al respirar hondo, y en el corazón, ¿qué se oye? Se oyen los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos tienen que ser rítmicos y tienen que ser acompasados, pero se pueden oír soplos, y se pueden oír soplos producidos por problemas en las válvulas cardíacas, por problemas en el pericardio, por enfermedades cardiovasculares, y esto es fundamental. Y esta herramienta tan sencilla, tan económica, tan útil, que la podemos llevar en el maletín del médico y la llevamos a nuestra casa, ¿no? Y la llevamos encima, pues es todavía, por supuesto, vigente en la actualidad, y seguro que lo será por muchos años, ¿no? El desarrollo del electrocardiograma fue realizado por un holandés, por Eindhoven. El electrocardiógrafo inicial era tremendo, era como el primer ordenador, ¿no? Que ocupaba pues, prácticamente un salón tremendo, ¿no? Fue reducido luego de tamaño, y que incluso para hacer el electrocardiograma y que no le produjera ningún tipo de corriente al paciente o al individuo que se le realizaba, tenían que tomar y hacer tierra y poner un pie en una especie de cubo con agua, ¿no? Indudablemente fue una aportación muy importante la electrocardiografía, porque tenemos, mediante una técnica no invasiva, un conocimiento, diríamos, de la actividad eléctrica del corazón, e inferir en función de los cambios eléctricos del corazón, no solo problemas de arritmia, sino también si ha habido infartos de miocardio, etc. O sea que la electrocardiografía es otro, junto con el fonendoscopio, de las cosas básicas, herramientas que sirven para el diagnóstico, no para el tratamiento, pero sí para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Es a finales del XVIII cuando Heberden, por ejemplo, describe perfectamente lo que es la angina de pecho, esa cosa que es tan frecuente hoy en día de las enfermedades coronarias, la angina de pecho, y que una forma más severa es el infarto de miocardio, la describe con una exquisitez tremenda. Vale la pena hacer una lectura de esa descripción, ese dolor opresivo que el enfermo señala con toda su mano, nunca a punta de dedo, y que le impide, y que es como una losa, le impide respirar, y que tiene incluso, es tan intenso que puede causar sensación de muerte inminente. Pues bien, aquí terminamos este capítulo.